Qué Irán, vamos, interesante. Sairam. Horacio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer tresón y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios leyendo el Gita, comentado por Satya Sai Baba. Habíamos, el último sábado que tuvimos círculo de estudios, habíamos comenzado el capítulo 11. Hoy lo vamos a continuar y Dios mediante el sábado que viene lo vamos a culminar, este capítulo 11. Hoy Albina no está con nosotros, está pasando una prueba complicada porque tuvo un segundo ACV Horacio, que es su esposo, así que eh, está en terapia, ya está atenta a todo eso, así que bueno. Le damos la fuerza acá para la querida Albina y a Horacio Magnin, que es el esposo. Bueno, vamos a retomar página 83, casi al final, donde empieza Arjuna, conozco bien tu pasado. Eso es donde vamos a empezar a leer desde el día de hoy. Decía Krishna, según Satya Sai Baba. Arjuna, conozco bien tu pasado y el ambiente en que naciste. No fue el tuyo un nacimiento ordinario, naciste con logros y herencia divinos. Solo yo me doy cuenta de ello, nadie más. Y puesto que tú no te das cuenta, estás condenándote a ti mismo como un pecador que mata a sus amigos y parientes, a los maestros y a los ancianos. Aun cuando pecares, ¿acaso no se salvan los pecadores? El arrepentimiento es suficiente para transmutar el pecado en santidad. El Señor acepta benignamente la contrición y derrama sus bendiciones sobre el arrepentido. El bandido que solía cometer actos pecaminosos hasta el momento en que surgió en él la sabiduría, se convirtió en santo por medio del arrepentimiento. Fue después el sabio Valmiki, ¿no es así? Su historia es una prueba de valor de la contrición. Tú preguntarás, ¿es bastante que uno esté libre de los efectos del pecado? ¿No deberían abandonarse también los efectos del mérito? Uno tiene libertad para desechar los méritos de las buenas acciones, aunque quizás no se tenga la misma libertad para desechar el demérito del pecado. El rugiente incendio del bosque reduce a cenizas todo lo que encuentra en su camino. Así también la poderosa conflagración del conocimiento consumirá y destruirá todo pecado y todo acto meritorio. Para adquirir este sagrado conocimiento espiritual, una cosa es esencial: la fe sincera, Radha, y constante en los astras, en los maestros y en la adquisición de la sabiduría. Sin un esfuerzo nacido de la fe, el hombre no puede realizar ninguna tarea, por pequeña que sea. Por lo tanto, puedes ver por ti mismo cuán esencial resulta para adquirir el conocimiento el incomparable arcón de la ecuanimidad, Sama, del autocontrol, Dama, de la ausencia de los deseos, Uparati, de la resignación, Titiksha, y de la atención fija, Samadhana. Cada una cada uno posesión envidiable. La fe sincera es solamente el primer paso. Tú tienes que haber estado anhelando saturarte de las enseñanzas que te estoy impartiendo. Esto es muy necesario, pero deberás también ser vigilante y evitar caer en la pereza. Podrás también caer en compañía que no sea ni compatible ni alentadora. Para escapar de la mala influencia de una compañía tal y con objeto de fortalecer la mente para que la evada del todo, se requiere el dominio de los sentidos. No admitas duda alguna en ti.
La falta de fe o de firmeza no es tan destructiva como el veneno de la duda. En su acción y consecuencias es como el bacilo de la tuberculosis. Nace de la ignorancia y penetra en la cavidad del corazón del hombre, donde se reproduce. Es la causa del desastre. Por lo tanto, destruye a este demonio con la espada del conocimiento del ser, Atmayana. Levántate, Arjuna, actúa como si estuvieras obligado por el deber. Ten fe plena en mis palabras. Haz como yo digo, sin pensar en el resultado de tus actos. Practica el karma sin deseo. Nishkama karma. Por medio de esa renunciación te establecerás en el conocimiento y te liberarás de todo cambio, del nacimiento y de la muerte. Abandona la idea de que eres el hacedor y el beneficiario. Puedes hacer esto dedicando al Señor tanto la acción como el fruto de ella. Entonces ningún pecado podrá afectarte, puesto que no eres el hacedor, y la acción por fuerza tiene que ser santa. Así como el aceite en la lengua, el colirio en el ojo y la hoja de loto en el agua, la acción está contigo, pero no es tuya ni parte de ti. Lo que tú hagas, escuches o veas te dejará indiferente, libre de acciones, inocente frente a todo lo que veas o escuches. El gozo derivado del mundo externo abre las compuertas del sufrimiento. Es pasajero, pero tú eres eterno, la fuente misma de la bienaventuranza, que estás por encima y más allá de todo esto. Tú eres la encarnación del Atma misma, Atma Swarupa. Esa es tu naturaleza genuina. No estás relacionado con estas actividades llamadas acciones ni con estas consecuencias que ahora tienes por reales. Tú no eres el actor, solo eres el testigo, el observador. Toda tu perplejidad ha surgido de la ilusión de que eres el actor, de tu ego y de tu sentido de lo mío. Conoce a Dios, Brahman. Encárgate de cualquier tarea, pero renuncia a los resultados. La renuncia al fruto de la actividad es muy superior a la renuncia a la actividad misma. El yoga de la acción, karma yoga, es muy superior a la acción de la renuncia, karma sannyasa. Bien, superior a estos dos es el yoga de la meditación, dhyana yoga. Te diré por qué. El yoga de la meditación necesita el apoyo del yoga de la acción, por eso el yoga de la acción fue enseñado primero. Aquellos que renuncian a los frutos mientras se encuentran activamente ocupados en el karma son muy queridos por mí. Son los verdaderos renunciantes. No tengo afecto por aquellos que abandonan el fuego del ritual y desisten de toda actividad excepto el comer, el dormir y el desear los placeres sensoriales, comportándose como los parientes de Kumbhakarna, entre paréntesis, hermano del rey demonio Ravana, y desperdiciando ociosamente el tiempo. Soy inalcanzable y lejano para los haraganes. Quien no haya renunciado a la persecución de los deseos, nunca podrá convertirse en un yogi, no importa que tanto se dedique a la práctica espiritual, sadhana. Solo aquel que tenga el cuidado de no enredarse con los sentidos y que no tenga apego a los resultados de sus actos, podrá convertirse en un renunciante a todo apego. El yoga de la meditación, dhyana yoga, es posible únicamente sobre la base de esta acción sin deseo por los frutos, nishkama karma. Si la mente no está bajo control y no es dócil a las órdenes de uno, puede convertirse en el más poderoso enemigo. Por eso, vive en soledad, de tal modo que puedas dominar los sentidos. Un caballo sin riendas, un toro desacostumbrado al yugo y un aspirante espiritual cuyos sentidos no han sido dominados son como un río sin agua. Cualquier práctica que no incluya tal dominio es un desperdicio. Por lo tanto, levántate, Arjuna, practica el yoga de la meditación. Proponte dominar los sentidos mediante este yoga y síguelo firmemente, sistemáticamente, con regularidad.
a una hora determinada y en un lugar fijo, sin cambiarlos a tu capricho. Un sistema regular es esencial para este yoga. Obsérvalo estrictamente. No lo cambies al dictado de tu capricho. Eso te acarreará consecuencias deplorables. Para aquellos que comen demasiado y se agotan con la tarea de asimilar el alimento, para aquellos que comen muy poco y son víctimas de la inanición, para aquellos que duermen demasiado o muy poco, para aquellos que practican la meditación según sus conveniencias, es decir, que la practican un día durante largas horas por no tener otra cosa que hacer y al día siguiente solo hacen un remedo de meditación porque tienen mucho trabajo, para aquellos que dan rienda suelta a los 6 enemigos internos, el deseo, el orgullo, la ira, la ambición, la codicia y la envidia. Para aquellos que no dan alegría a sus padres, y especialmente a la madre. Y más aún que todos estos, para aquellos que abrigan duda y tienen poca fe en el Señor o en el gurú a quien eligieron e instalaron en su corazón, la meditación no rendirá fruto alguno. La mente del adepto al yoga debería ser como la llama erguida e inmóvil de una lámpara colocada en un sitio donde no hay viento. Al presentarse la menor señal de movimiento, deberás esforzarte por dominar tu mente, sin permitirle vagar. Desarrolla la conciencia de que tú estás en todo y mantén el sentimiento de unidad, de que todo está en ti. Entonces podrás dedicarte a practicar las distintas formas del yoga y en todas tendrás éxito y quedarás libres de la tendencia a buscar diferencias entre yo y los otros, o entre el Atma y el Ser Supremo, el Paramatma. El gozo y el sufrimiento de los demás se volverán entonces también tuyos. Ya no podrás nunca lastimar a nadie y podrás amar y adorar a todos al darte cuenta de que todos son el Señor mismo. El Señor Krishna declaró que aquellos que han logrado tener esa visión son en realidad los yogis supremos. Sairam, acá cortamos la lectura del día de hoy. Para terminar este capítulo quedan 3 páginas que Dios mediante la vamos a leer el sábado que viene. Marco Erice, te vamos a dar paso. Eh, Tocó un par de temas importantes, así que abarca lo que quieras. Total, tenés el cierre. Adelante, Marco, querido. Om Sri Sairam. Bueno, realmente hagamos un acto de, no digo necesariamente en este momento, de amor compasivo por la situación que está viviendo Albina y su marido. Creo importante como por la conciencia de grupo que somos en ese sentido. Efectivamente, lo que tú dices, Horacio, hoy tenemos varios temas, pero en todo discurso siempre hay, como decimos, un marco referencial. Y hay algo central dentro del discurso de Krishna con respecto a Arjuna, es siempre desde el marco referencial de que él es la conciencia infinita, la conciencia suprema, él es el absoluto. Entonces es importante tomar esto en consideración y analógicamente también lo que nos dice Swami. Aquí, digamos, hay varios ítems en este trecho que hemos leído. Hay uno que es interesante y nos pasa a todos en la vida diaria. Dice Swami, a través de lo que dice Krishna a Arjuna, el arrepentimiento es suficiente para transmutar el pecado en santidad. El Señor acepta benignamente la contrición y derrama sus bendiciones sobre el arrepentido. Diariamente nos pasa, podemos sentir algo y de repente sentimos culpa porque metimos la pata o porque dijimos algo inadecuado o porque no hemos prestado atención. Entonces, sigue diciendo Krishna, te preguntarás, ¿es bastante en todo el proceso de autoconocimiento que uno esté libre de los efectos del pecado? En sánscrito, a veces nosotros
hemos estudiado la palabra pecado como devotos de lo que dice Swami. Pero en sánscrito las palabras es, por un lado, como lo dice más abajo también, lo leeremos ahora, puña. Puña es mérito. Los méritos es aquello que hemos acumulado como positivo, para decirlo así, las vasanas positivas en encarnaciones anteriores. Son los méritos. Y los papas vienen a ser los deméritos. Entonces, en un momento dado le preguntaron a Swami, ¿es que acaso las acciones positivas eliminan los efectos de las acciones negativas que hemos vivido en encarnaciones anteriores o ahora? Y eso me dice, no, se van combinando ambas. No es que una suple a la otra. Por eso la vida tiene cosas agradables y cosas desagradables, o acciones que de repente nos preguntamos, pero ¿por qué vino eso? Y nada sucede por azar. Entonces, este puñas y papas, o sea, los méritos y los deméritos, es algo interesante aquí con respecto a este tema del arrepentimiento. Dice entonces Krishna, es bastante que uno esté libre de los efectos del pecado. Por otro lado, dice, ¿no deberían también abandonarse los efectos del mérito? Puña. Entonces, uno tiene la libertad para desechar los méritos de las buenas acciones. O sea, veámoslo en la vida diaria. Ok, puedo desatenderme de las buenas acciones, aunque quizás no se tenga la misma libertad para desechar el demérito del pecado. ¿Qué nos pasa cuando hacemos algo de una manera inadecuada? Entonces aquí dice, bueno, como tenemos que dejar ambas, dice, el rugiente incendio del bosque reduce a cenizas todo lo que encuentra en su camino. Así también, la poderosa conflagración. Conflagración es incendio, intensidad, o sea, algo que arrasa con todo. Del conocimiento consumirá y destruirá todo pecado y todo acto meritorio. Entonces, ¿cuál es la salida? Que lo dice Swami en varios espacios. Es el autoconocimiento, lo único que libera, y por eso esto se llama Atmavichara, que es uno de los pasos en el proceso del autoconocimiento, que por más que lo hemos leído en el Yoga Vasista, aquí también Swami, en referencia al Bhagavad Gita, lo hace bien clarito, es lo mismo. Entonces dice, el consumirá y destruirá el todo pecado y todo acto meritorio. O sea, en tanto que esté atado a lo que es el karma del pasado, desde el punto de vista de vásanas negativas, ¿ya? O vásanas positivas, estoy siempre en el lugar del jiva. Entonces, debo dejar eso también. Entonces, ¿cómo se logra eso? En la medida en que voy logrando el autoconocimiento, sabiendo realmente quién soy yo, todo este juego dinámico no pasa a tener la intensidad que tiene como si fuese algo real, sabiendo de que todo esto se autosustenta solamente si sabemos que todo es Brahman. O sea, todo esto se autosustenta a través de la conciencia infinita, si no, no se autosustenta. Sigue diciendo Swami con respecto a esto. Para, Marco, sí, se me viene a la mente algo como un paralelismo, digamos, con el sueño. Cuando uno está soñando, sueña de todo, ¿no? Actúa, sueña, sufre, se complace. Pero cuando te despertás, se borró todo, sí, ¿no? Se borró todo. Lo que hiciste bien en el sueño, lo que hiciste mal en el sueño, tus alegrías y tu sufrimiento. Sería algo así, digamos, despertar a esto y se borra todo. El karma bueno, el karma malo, mérito de mérito, ¿no? en tanto que cuando salgas del sueño te des cuenta de que tú no eres nada de eso. Claro. Y eso es lo difícil, claro, el despertar. Sí, el Ahí moksha, está el tema, ahí está el tema. es no Ah, seguir entonces dice, enredados. voy a ir cerrando con este tema, esta parte, para luego dejar algo al final. Dice así, para adquirir este sagrado conocimiento espiritual, que es Atma Vichara, que es el autoconocimiento, una cosa es esencial, que es la fe sincera y constante en los shastras, en los maestros y en la adquisición de la sabiduría.
Lo mismo que dice Vasista. Entonces, ¿qué son los Shastras? Son libros sagrados, digamos, que orientaban en ese momento la vía del espiritual o de autoconocimiento. Hoy, sin eliminar la importancia de los Shastras, nosotros tenemos a Swami. Nosotros tenemos todas las enseñanzas de Swami, pero repartidas por todo el mundo en tantos, en los más de 1600 discursos, en los libros, digamos, en todo lo que nos ha venido enseñando, ¿ya? Entonces, no nos falta ese tipo de conocimiento, pero dice algo, sin un esfuerzo nacido de la fe, el hombre no puede realizar ninguna tarea, por pequeña que sea. Entonces, ¿qué es Shraddha? Lo hemos hablado varias veces. Es fe y confianza, pero sin la confianza dentro de esa fe la cosa no funciona. Ejemplo concreto. Voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Nosotros tenemos fe que el día siguiente va a aparecer, o sea que el sol no va a desaparecer. Nosotros tenemos fe en que estamos conduciendo y, digamos, vamos actuando con concentración en aquello que hacemos. Pero vamos al caso de la medicina, por ejemplo. Y aquí vamos a ver un ejemplo concreto. El médico nos dice, toma un remedio. Yo tengo fe en que va a dar resultado, sabiendo que el remedio en sí, sobre todo la medicina alópata, tiene efectos colaterales. ¿Cómo sé que me voy a curar con ese remedio? Entonces, eso no es radá, eso no es fe. ¿Por qué? Porque aquello que percibo y el objeto percibido no tiene autosustentación de que realmente va a funcionar. Pero Swami, con respecto a la medicina, dice algo. La medicina ayurvédica sí sustenta, sí realmente sustenta porque no tiene efectos colaterales. Pero si el paciente no tiene fe en aquello que el objeto externo en sí mismo es autosustentable, no funciona. Entonces, en este caso es importante nosotros saber que lo que dice Swami es absolutamente verdadero. Entonces, no es una cuestión de una creencia en una filosofía dada por alguien que uno puede decir, bueno, es el punto de vista del otro. Entonces, eso no es Radha. O sea, no tengo fe en lo que dice. No, Marcos, dime. y con respecto a la fe, ¿se cultiva, se obtiene por gracia divina, se gana, es un tema, ¿no? Es difícil. Nuestra fe Buenísima tu también es pregunta. tambaleante. Buenísima tu pregunta. Y por eso Swami dice, pruébenme. Porque uno no puede asumir de que algo es verdad hasta tanto no lo haya probado, hasta tanto no lo haya sentido. Porque no es una fe ciega, no es la fe ciega en Swami, es la fe con conocimiento. Claro que hay maneras, ahí está la devoción, pero estoy hablando de Sradha. Sradha es fundamental. Se considera en sánscrito que las enseñanzas presentadas en el Vedanta son pramanas. La palabra pramana significa medio de conocimiento. Y esto es importante entender. Lo que nos da Swami como enseñanzas es un medio de conocimiento para el autoconocimiento. Lo mismo lo es el yoga vasista, es un medio de conocimiento para el autoconocimiento. ¿Y por qué Entonces, algunas personas tienen más fe que otras, Marco? Fíjate que en la Biblia, viste, Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y después cuando el romano le dice, con una palabra tuya bastará para sanarte, no necesito que vaya a sanarme a mi hijo en mi casa. O sea, ¿por qué la fe de algunos es tan fuerte? ¿Qué tiene que ver con la reencarnación? ¿Y por qué otros somos tan tambaleantes? ¿O hay gente que no tiene nada de fe? por ¿Qué una tema? razón, Horacio, que no es la razón, pero es una de las razones. Las creencias limitantes son factores que impiden a veces tener fe, para lo cual es necesario el proceso de investigación. Por Mm. eso el Atma Vichara es el medio. No significa que yo voy a tener fe enseguida. Al menos puedo hablar por el proceso de este Jiva.
Marcos no tuvo fe en Swami de entrada, pero sintió algo, lógicamente, una nostalgia, como lo he explicado en otro momento, una nostalgia impresionante cuando vi el movimiento de Swami en un darshan. Me removilizó, pero yo tenía miedo. ¿Cómo? Claro. Y aquí viene algo que tú acabas de decir. ¿Cómo yo sé que lo que el otro dice es verdad? ¿Cómo yo sé que no me va a engañar como la secta Moon en la cual voy a terminar siendo un suicida? ¿Cómo sé que el maestro es verdadero? Para lo cual al principio ahorita Swami venía hablando de que uno tiene que testar al gurú. Y claro, por eso Swami decía, téstenme, pruébenme, es necesario comprobar a través de la evidencia objetiva. Por eso en el estudio del yoga vasista, una de las cosas que se pedía y pide es que hay que tener fe en ese instrumento, en ese pramana, como medio de autoconocimiento. Pero el libro no te da autoconocimiento, pero refleja aquello que tú tienes interior sobre las palabras que están escritas en el libro, como lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, Sraddha es importante, es tomar, tener fe y confianza, en este caso nuestro, que somos devotos de Baba y discípulos también, tener fe que lo que Swami dice es verdad. Pero si yo no tengo fe que lo que él dice es verdad, vamos a tomar la enseñanza como una filosofía y no como un pramana, y Y no ni como siquiera sirve realmente, acá dice, ni siquiera la meditación te sirve si tenés duda. Ni siquiera te sirve. justamente, Perdiste el tiempo. justamente. Para eso es necesario tener fe, fervor y confianza y firmeza en el objetivo. Que el objetivo, primero que aquello que vamos a alcanzar, es la verdad. Y estamos hablando no de la verdad transitoria, sino de la verdad absoluta. Segundo, digamos, a través de la fe, la mente deja de dispersarse. Es otro factor importante. Entonces, si no hay fe y confianza, la mente se dispersa. Por eso aquellos que dicen, bueno, voy a pedirle al universo que me ayude. El universo es algo etérico, o sea, no hay algo firme. Por eso Swami insiste, insiste, elijan un nombre y una forma. Total, yo soy todos los nombres y todas las formas. Elige la que más te guste, pero sigue esa. No te disperses. Esto es importantísimo. Bueno, por eso, digamos, otro de los factores, aparte de eso, es algo que Swami sigue diciendo más adelante, pero lo vamos a dejar para atrás, para después, que es llama, el control de la mente, y dama, el control de los sentidos. Pero eso también lo vamos a ver cómo se puede lograr. Jai Sairam. Qué lindos temas. Y bueno, en mi caso me surgen muchas inquietudes, obviamente. ¿Quién quiere seguir, hermanos? Por suerte somos muchos. Eduardo, te dejamos para un poquito más adelante, media horita. Raúl, ¿querés seguir, por favor? Bueno, Sairam, eh, qué interesante todo esto. Yo, analizando esto del conocimiento, que es el camino, y el autoconocimiento, eh, son procesos que he llevado adelante, pero no he terminado de concretar con el autoconocimiento esa certeza de recorrido en el camino. Y entonces lo que realmente me dio a mí un pasito, yo ya le he comentado en otras reuniones, posiblemente, disculpen si alguno ya lo escuchó, pero el paso para mí que ha sido en forma personal, como experiencia más importante en todo este proceso, ha terminado siendo la autoindagación, porque el autoconocimiento como que nos está dando un conocimiento así global, pero no podemos mirarnos a nosotros mismos. En cambio, el autoindagación, yo lo ponía como un ejemplo de yo me observo actuando como si estuviera viendo en televisión una película, que eso Baba lo ha explicado. Entonces, de esa manera uno tiene verdadera certeza de cuál es el comportamiento que uno tiene, de cuál es de cómo son las acciones que uno realiza. Y realmente esa es la parte que me ha permitido avanzar un pasito más en todo esto, que, que no es fácil, pero me quedan algunas dudas pendientes que tienen que ver con que
probablemente ahí lo deja entrever que hay ciertas cosas de las acciones no buenas de vidas pasadas, porque soy muy consciente de las acciones incorrectas que voy cometiendo en esta vida y voy tratando de, después de hacerlo, reflexionar, como decía Marco, y después y ir haciendo ese proceso de ir corrigiéndome. Pero hay cosas que he llegado a la conclusión que provienen de vidas pasadas, porque son cosas que están muy vinculadas con hechos que me suceden en forma permanente y muy concreta, eh, eh, que tienen que ver con vidas anteriores. Y ahí es donde comienzo a pensar qué es, o sea, porque uno no tiene la lectura de la vida anterior, no tiene la lectura de decir, acá te mando todo el libreto del karma negativo que tenés, corregirlo así. No, te lo dieron cuando iniciaste en esta vida, pero tenés que ir descubriéndolo lentamente. Y bueno, yo voy descubriendo lentamente, pero hay algunas cosas que todavía me quedan como gran duda, como dice Horacio, yo tengo dudas, yo tengo incógnitas y dudas de por qué suceden ciertas cosas o se vinculan conmigo, ciertas cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con cómo es mi comportamiento, cómo es mi educación, cómo es mi rectitud, cómo es mi verdad en esta vida, para que yo pueda tener como reflejo, ¿cierto?, las cosas que me están sucediendo. Y no le encuentro explicación, entonces agarro, miro la fotito esa que está ahí atrás y le digo, jefe, dime, ¿qué cuerno hago? Porque no sé, no logro entender, o sea, porque lo angustiante es no lograr entender, así que bueno, lo dejo en tus manos y que si algún día querés explicármelo, aclarármelo, que lo pueda dilucidar. Bueno, yo más que todo quiero llevarlo a mi experiencia personal, todo esto que estamos leyendo, porque así está funcionando. Zairán. Sí, sí, todo un tema, Raúl querido. Gracias. Vamos con Guillermo, después ojalá Miguel esté disponible. Adelante, Guillermo. Buenos días a todos nuevamente. Bueno, este es un tema súper interesante y muy práctico. Y uno de los conceptos que se leyó se refiere al tema específico de la fe. Mm. Y ahí en alguna parte dice de que cuando uno tiene fe, uno puede realmente sacar adelante cualquier cosa. Dice, sin un esfuerzo nacido la fe, el hombre no puede realizar ninguna tarea. Es decir, al revés, con fe puede realizar cualquier cosa. Y siguiendo un poco unos conceptos que dijo Raúl, yo también trato de hacer de esta lectura, de estos estudios, algo pragmático que me sirva para encauzar o reencauzar mi vida. Lo que a veces no es fácil, porque uno cuando durante un largo periodo de su vida tenía una línea conductual, el cambiarla no es fácil. Y en mi caso, por ejemplo, desde muy pequeño siempre tuve mucha fe en lo que yo hacía, con el error de pensar de que era el hacedor y que los resultados eran propios de mi actividad. Bueno, muy equivocado estuve por muchísimos años. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando uno empieza a observar al mundo con esta nueva perspectiva del estudio de autoconocimiento, eh, sin hacer una crítica, por supuesto, se da cuenta que la mayor parte de las personas viven en un mundo bastante ficticio, donde piensan de que todo lo que les sucede es realidad, todo tiene una explicación, son dueños de la verdad, en algunos casos incluso hasta se llega a personas narcisistas, etcétera. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será tan así? Y la respuesta es no. A lo mejor un par de años atrás hubiera dicho sí, efectivamente. Entonces, volviendo específicamente a lo que estamos hablando acá, em, creo que esta fe, no es una fe intelectual, es una fe de corazón, una fe de creencia profunda,
de realmente entender de que la trascendencia, la liberación, se acerca al conocimiento de la verdad. Y para eso hay que tener una fe consciente, una fe donde, como decía Marcos, uno puede probar al maestro. Y en mi caso, en los últimos años, yo no he tenido el arrojo de probar al maestro, pero como algunos de ustedes sí lo tuvieron y lo han explicado en forma muy clara. Pero sí me han llegado señales, que no voy a repetir porque sería explicar lo que ya dije, donde sin pedir nada, me han llegado demostraciones de que el camino de este autoconocimiento y el seguimiento de las orientaciones, escrituras, lecturas, etcétera, de Seis Baba, realmente son la realidad misma asociada a la verdad. Entonces, esta fe que estos últimos años he ido procesando ha tenido demostraciones muy prácticas y eso realmente me gusta mucho. Y finalmente termino este comentario diciendo que creo que las personas que participan en grupos como este Grupo Rosario y tantos otros grupos que hay en el mundo, que probablemente en proporción a la población mundial es una cantidad muy pequeñita. Creo que las personas que participan en estos grupos son personas privilegiadas, realmente privilegiadas. Privilegiadas por dos razones, o por muchas, pero dos razones en particular. La primera es que van avanzando en el camino correcto, van avanzando hacia lo que es la liberación. Y por otro lado, tienen la posibilidad de compartir sus experiencias, conocimientos, vivencias, etcétera, con un grupo de personas que van en la misma ruta. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que a mí en los últimos años la posibilidad de haber estudiado con mi querido amigo Marcos y participar con ustedes en este grupo eh, me ha cambiado la vida. Y no solamente lo percibo yo, sino que también lo percibe la gente que me rodea. Ahora, indudablemente, de que tengo una tarea tremenda por delante. Pero bueno, paso a paso, como dice la canción, estoy tratando de avanzar y a veces me equivoco en muchas cosas. Pero bueno, por lo menos ahora me doy cuenta. Antes ni siquiera me daba cuenta, digamos, y vivía muy feliz. Ahora vivo feliz también, pero me doy cuenta que hay cosas que hay que tratar bajo toda perspectiva de que esos 2 más 2 suma 4. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo. Vamos con Juan, después vamos con Miguel, si estás, Miguel. Adelante, Juan, ahí tenés ahí estamos. Adelante, Juan. Sí, hola, Sabrán. Bueno, lo que más me resonó en esta lectura es que sin fe no se puede hacer nada. ¿Y fe en qué? Fenke, muy bien, Juan. Fenke. Y, después de una formación católica, yo creo que a los 14, 15 años, yo empecé a blasfemar y a alontararme de religión y no la creía. Y después cada vez menos fe, viendo todas las contradicciones de las historietas que contaban y de la Biblia y todo eso. Pero eso no me permitió seguir haciendo cosas. Y hay una cosa, tenemos los argentinos que es muy marcada, que nos aplastan y después resucitamos de las cenizas. Eso es tan fuerte en el argentino, yo me lo vivo propiamente como... ¿Qué me salvó a mí de todo esto? En momentos que yo estaba pasando situaciones muy difíciles, tanto en Argentina como salí, como después en el exterior, yo tenía fe en mí. Tenía fe, a lo mejor algún resabio que había alguna cosa superior que también me estaba ayudando. A lo mejor también eso. No era el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, católico, no, era otra cosa. Pero yo lo atribuía mucho a fe en mí mismo. Después de haber hecho todo un
una trayectoria en sufismo, Gurdjieff, yoga y eh, aikido y otras cosas. Cuando llego al Swami, recuerdo las primeras cartas que yo le escribía, creo que lo he comentado en otras veces, yo le decía que no quería saber nada de Dios y no quería saber nada de gurú y que no sabía qué estaba haciendo ahí. Bien directo. Él ni se preocupaba por eso, me tomaba todas las cartas que yo escribía y continuaba haciendo cosas. Y llegó un momento que todas esas cosas se me empezaron a hacer ingestibles, no las conseguía manejar. Y ahí empezó un poco la crisis. Y él poco a poco me hizo entender que yo no era el hacedor. Y ahí cuando yo empecé a apoyarme en esa idea, que todo cambió, no sufría tanto. Entonces, la fe en un Dios externo no va a ningún lado. Aún probablemente la fe en un Swami externo no va a ningún lado, si no yo no la consigo amalgamar con una cosa que tengo dentro mía. Y es ahí cuando empieza el camino, ahí es cuando empieza el camino, cuando empieza a surgir esa fuerza, no como reacción a lo que te está pasando exteriormente, sino como una iniciativa que sale de adentro. Y ahí poco a poco uno empieza a darse cuenta que no es el hacedor, que cuáles son sus deficiencias, empiezan a salir dudas en ese momento. Y es interesante ver cómo, para mí me ha sido muy interesante ver cómo Swami me ha guiado en todo esto. Y hoy en más, fe. mm, Si yo tuviera que decir algo respecto a todas las escrituras sagradas, veo que en todas hay una especulación sobre sí, un más allá que no sé si es igual o si es así o no. Pero en este momento no me preocupa eso. El paranormal, ¿cuántos cuentos de paranormal he escuchado y cuántos pueden ser verdaderos? No me preocupa tampoco eso. Swami, y aún él mismo. Si fuera un embustero. Y no me importa. Yo en él tengo fe que no me va a hacer mal, que me va a guiar. Es una fe totalmente irracional. Bueno, la fe es básicamente irracional. Pero tener esa sensación me hace sentir mucho en compañía de él. Y es una compañía que no es ese él que está en el retrato, en un lugar u otro, sino es una cosa que llevo dentro de mí. Bueno, eso es todo lo que se me ocurrió. No, pero qué lindo, Juan, te hace sentir liviano, ¿no? Yo también tenía ese discurso cuando me decían, Sí, le digo, a mí me sirve, que no me importa nada. es así. Qué lindo, Juan, qué lindo, muchas gracias. Miguel, Sayram. ¿está disponible, Miguel? Muchas gracias, Horacio. Muy buenos días para todos. Bueno, pues me llama la atención muchísimo dos párrafos de la lectura donde dice, Krishna le dice a Arjuna, no admitas duda alguna en ti. Es el tema que en general todos hemos, de alguna manera, nos ha inquietado esta palabra, la duda y sobre todo la otra parte que es la fe. Ujú. Pero aquí lo interesante es, como dice Krishna, no admitas duda alguna en ti. La falta de fe o firmeza no es tan destructiva como el veneno de la duda.
Entonces, acá lo interesante, me parece a mí, es, como dice Swami en una frase, dice que cuando el sol está sobre nuestras cabezas, nosotros no proyectamos sombras. De igual manera, cuando la fe esté instalada en nuestros corazones, ya la cuestión ahí no es de conocimiento, sino intuitiva. Es decir, cuando esta fe está instalada en nuestros corazones, nosotros no vamos a proyectar sombras de dudas y no seremos perturbados por las tendencias duales de la naturaleza. Es normal que dentro de los eventos que nosotros percibimos con nuestros sentidos, la dualidad de la naturaleza de pronto nos haga en algún momento dudar, pero es interesante cómo Swami aquí nos hace ver que la duda nace de la ignorancia y que es, de alguna manera, la duda es una aceptación de una realidad que es falsa o está falseada por nuestra forma de entender. Entonces, lo interesante acá es percibir con el corazón, intuir. Es otra forma de aprender, es una forma de, desde adentro de nosotros, desde el ser, adquirir conocimiento. Además de esto, pues intuir es una forma del valor humano, del amor, es un derivado del valor humano y se desarrolla curiosamente con los cantos grupales, que es cuando desarrollamos al mismo tiempo también unidad. Entonces, la falta de fe o de firmeza no es tan destructiva como el veneno de la duda. Entonces, esa duda la tenemos que nosotros diluir a través de los círculos de estudio. Estos círculos de estudio son como la forma, como la columna vertebral, lo que nos hace mantenernos erguidos, con la cabeza alta en el horizonte cuando estamos caminando y de alguna manera, pues esto me hace pensar en la evolución que ha tenido el Homo sapiens. Sí, pudo haber caminado en cuatro patas de alguna manera, pero poco a poco comenzó a pararse en dos patas para comenzar a observar mejor el horizonte y poder ver mejor su camino. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos una dependencia de nuestra inteligencia y de los instintos que nos pueden llevar por caminos erróneos, pero estos círculos de estudios son los que nos ponen nuevamente en el carril o en el camino correcto y al mismo tiempo nos ayuda a aclarar las ideas, los malentendidos, nos corrobora las enseñanzas de Swami. Entonces es muy importante que no es la falta de fe, eso no es tan grave no tener fe. Lo grave es que tener muchas dudas, porque esas se encargan de desbaratar totalmente nuestro conocimiento interior. Entonces debemos creer desde el ser, debemos intuir, que es el valor humano que debemos poner más en práctica. Pues para ello la otra forma también es recibir directamente el conocimiento que nos llega directamente de Dios a través de la meditación. Esta es una buena forma de nosotros acercarnos a la conciencia para que nos llegue realmente un conocimiento verdadero. Sairam, muchas gracias. Me hiciste acordar, Miguel, a Yogananda, que él hablaba con conocimiento intuitivo, siempre lo decía, ¿no? Él se expresaba que todo lo manifestaba por conocimiento intuitivo. Gracias, Miguel. Andrea, ¿estás? Andrea, después vamos con Dardo. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, porque anduve con problemas técnicos, la cámara no quiso andar, listo, al micrófono sí. Bueno, con respecto a la fe, me resonó lo que contó Juan, la experiencia al ser autorreferencial. eh, Estuve buscando afuera y lo encontré a Baba.
Y ahora me surge, o desde hace poco tiempo, las dudas con respecto a mí misma. ¿Soy capaz? ¿Lo estoy haciendo bien? Eh, y por intermedio de estos círculos y del yoga basista, aprendí o estoy aprendiendo qué es lo mismo el afuera de Baba que el adentro mío. Así que mi camino, estos días son comprender eso que es lo mismo. Baba, no el cuerpo, ¿no? Todo lo que nos enseña, todo lo que nos deja y lo que está dentro mío es lo mismo. Así que si es fe en uno, es fe en otro y entenderlo y llevarlo a la práctica. Desde ahí está mi lío estos días. Y por otro lado, comparto, no en imágenes, porque el dibujito parece de jardín, hace un par de años, cuando empezamos el basista y tocamos el tema de la fe como Sradá, hice un diagrama, creo que en base a lo que ha contado Marcos Erice en ese momento, estamos hablando de mayo del 23, sobre el intelecto dibujado como un pájaro. Y lo tengo como la parte de la cabeza del pájaro hacia dónde se dirige, Sradá, fe firme. Su ala izquierda como la verdad absoluta, Satya. Su ala derecha como Nityam, no sé si está bien pronunciado, que es el equilibrio entre pensamiento, palabra y acción. Y en la cola, como el timón, el yoga, el control de los sentidos. Así que como que no necesito solo la fe firme, el hacia dónde, sino todo el juego, todo en su punto exacto. Y me parece que estos círculos, este desasnar de las dudas, como dijo Miguel, es la herramienta que tenemos por estos días y es invaluable. Gracias, gracias, Sairam. Qué lindo, Andrea. Muchísimas gracias. Dardo, querido, adelante. Bueno, buen día, ¿qué tal todos? Bueno, de la fe, sí, larguísimo el tema de la fe. Bueno, acá Baba pone, habla de la duda también, porque justamente la duda es lo opuesto de la fe. Si, ¿qué es la fe? Que un significado que no tenga nada que ver con las religiones. Y es algo que yo estoy seguro de que es cierto, de que yo puedo hacer o dirigirme. Bueno, yo tengo la convicción de que aquello es verdad. En este caso nos decía Baba acá que para este estudio tenemos que tener fe en el gurú, que en este caso él o Krishna, que nos está enseñando, en esta sabiduría, ¿no? En este conocimiento que nos enseña, que es lo que nos va a dar la liberación, y en las escrituras sagradas, creo que era, a ver, Sí, los astras hablan. sí, y en las escrituras sagradas, es decir, si no partimos de esa fe, no podemos hacer nada. Esa fe es la que nos da la fuerza, la determinación para arrancar, para sostenernos en el tiempo. Eh, y como bien decía Andrea acá recién, recién arranca, después vienen muchas cosas más. Y acá Baba lo pone, dice, la fe sincera es solamente el primer paso, solamente el primer paso. Recuerden que va acompañada de todo esto que leíste, Sama, Dama, Uparati, Titiksha, que ya lo habíamos visto capítulos atrás, Samadana. Bueno, y él lo llama como que es un cofre divino, que todo eso después a lo mejor lo explica Marcos, creo que lo dejaste para el final, Marcos. Bueno, eso viene bien, porque son todas palabras en sánscrito que nos hablan de la mente, del control, de la tranquilidad de la mente, de la concentración, muchas cosas que acompañan a la fe para tener un objetivo, ¿no? Yo tengo fe que voy a, no sé, a rendir bien un examen. Para eso tengo la determinación de ponerme a estudiar. Tengo la concentración que poner en lo que estudio y así sucesivamente. Bueno, imagínense que es el primer paso, pero sin eso no arrancamos. Es como que es básico. Bueno, es tanto lo que hay para hablar acá que voy a ir sacando algunos extractos chiquitos nomás de que nos demos cuenta de lo que nos dice a nosotros, porque si bien le habla Arjuna, ya todos sabemos que se está dirigiendo a nosotros, ¿no? Krishna, o Sai Baba en este caso. Bueno, le dice al arranque,
de la lectura de hoy. Naciste con logros y herencia divinos. Fíjense lo que nos está diciendo. Hemos tenido logros. En las vidas pasadas hemos tenido logros. Si no, no estaríamos acá. Eso para mí es muy reconfortante y como que nos marca. Raúl decía, yo no sé si hago bien, si me oriente o me dé la posta de que si estoy haciendo bien las cosas. Y bueno, acá dice, sí, naciste con logro y herencias divinas. Es decir, tenemos un camino ya empezado mucho tiempo atrás. Otra parte importante, dejen de condenarse a ustedes mismos. Basta, basta con que me equivoqué acá, me equivoqué allá. ¿Tienen fe verdadera, fe fuerte, firme? Bueno, dedíquense a esto y basta con los errores pasados. Le aclara, ¿no? Se salvan los pecadores, ¿no? Valmiki, el caso de Valmiki, que el ejemplo que ya conocíamos. Eh, Qué también se curioso, tocó. Dardo, que dice también se borran los méritos, ¿no? Claro, porque sí, porque claro, ahí hay una confusión. Dice, bueno, yo solo, como habló Marcos bien, de puñas y papas. Yo papas en sánscrito, que son como los deméritos, o los pecados, o los errores que cometemos, nos traen una consecuencia que no, nos las vamos a tener que digerir y pasar y atravesar. Pero inconscientemente nosotros decimos, bueno, pero los puñas, las buenas acciones, los méritos que yo hice, que vengan, yo los voy a disfrutar. Claro, pero seguimos enredados en la malla y en la ilusión. Ahí está el problema. Todo el mundo quiere disfrutar los resultados de las buenas acciones que hicimos, pero acá nos está diciendo que vayamos un paso más, ¿no es cierto? Porque por ahí dice como, dice, ¿qué pasa? ¿No deberíamos también dejar de lado los méritos que hacemos? No estar pensando que somos nosotros los que lo hicimos, que nos olvidamos de que solo éramos un instrumento. Es como que vamos y venimos con el ego, ¿no? Por ahí los Claro. que vemos Yo el negocio que me hacer, borren los buenos, pero si me borran los malos, si no, no te hago negocio. claro, por ahí queremos como hacer una transacción, ¿no? Sí, sí, Ya, obvio. no, no. Los buenos. Yo me río porque ahora me acuerdo de ciertas personas que decían, yo hago cosas buenas sabiendo que después cobro los méritos, ¿no? Las consecuencias de esos méritos. No, no, acá nos está diciendo un paso más, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que es, bueno, es fácil es decir, sí, yo entrego los resultados de mis acciones meritorias, los entrego, pero ojo que los resultados de las acciones que no fueron meritorias, no se pueden entregar, ni te las regalo Dios, nada. Esas vas a cobrar el karma de eso, vas a cosechar. Eso nos hizo la diferenciación, ¿no? ¿No ve que dice, eh, quizá no se tenga la misma libertad para desechar el demérito del pecado? Es decir, yo hago buenas acciones, bueno, le puedo entregar a Dios todos los resultados que yo quiera, el 100%. Entonces yo no quedo apegado a eso ni me sigo enganchando con el ego de que yo las hice, soy el hacedor. Pero ojo acá con el tema de las malas acciones, ¿no? Eso no las voy a poder entregar y me libro. No, ahí no. No se tiene la misma libertad, dice, para entregar eso. Igualmente también habla del arrepentimiento como un factor muy importante. Por supuesto, pero ¿en qué sentido tiene yo me arrepiento y después vuelvo a repetir y Ahí vuelvo a está repetir? el sincero, ¿no? El arrepentimiento sincero, el que vos decís, yo ya no lo hago más. Reconozco Claro, que me claro. equivoqué, basta de culpa, basta de pasado, pero no lo voy a cometer más. Ahí sí se borra. Claro. Y si lo volvés a cometer, posiblemente las consecuencias vengan incrementadas. Las consecuencias Retroactivas malas, digamos. serían, consecuencias ¿Eh? retroactivas. Sí. Se te cobra con intereses, guarda. Este, bueno, esto es lo del... Complicado, es difícil ser humano buscando la liberación, ¿eh? Es difícil, tenés muchas cosas que tener en cuenta. Fíjense que acá habla de la pereza. Los perezosos, no, los haraganes, ¿no? Perezosos, haraganes, no los quieren ni ver. Dice, debes estar vigilante de no caer en la pereza y también de las malas compañías. ¿Se acuerdan que Baba 1000 veces habló de las malas compañías? Dice, bueno, no caigas en compañía de gente que no es ni alentadora ni compatible. Obviamente, gente que no
le interesa todo esto que estamos haciendo y no es compatible. Uno puede interactuar en la vida diaria, qué sé yo, yo voy al club a jugar al tenis, hago mandados, trabajo, uno hace la vida diaria pasando, digamos, como actuando y saliendo, pasando de largo ahí, digamos, pero no se puede poner a profundizar todas estas cosas con gente que no es compatible. Y por ahí hasta incluso puede tener malas influencias, como dice acá. Si uno presta su tiempo, su cuerpo, su oído a gente que no es una compañía aceptable. Bueno, el dominio de los sentidos vuelve a hablar. Eh, Después, con respecto a cómo hay que actuar, ¿no? En, en el mundo, dice, actúa como si estuvieras obligado por el deber. Porque tenemos que seguir diferenciando de que yo no soy el ego. Entonces, si yo lo hago pensando que esta persona debe hacer esto, yo como personaje y todo, me sigo enredando en el ego. Yo actúo como si estuviera obligado. Entonces el karma no te tocará, dice, ¿no? Y ahí posteriormente entregás la acción misma y a la vez los frutos de la acción. Son dos palabras que yo al principio digo, pero esto habla de lo mismo, Nishkama karma y karma phala tyaga. Y digo, bueno, pero bueno, la acción sin deseo, el no deseo por el fruto. Y acá Baba, por suerte hay un renglón que lo aclara bien y dice, bueno, ten fe en mis palabras. eh, Practica el karma sin deseo. Haz la acción sin deseo. Por acá decía, acá. Arranca con, abandona la idea que eres el hacedor. Entonces después dedica tanto la acción como el fruto de ella. Las dos cosas, ¿no? La acción desde el vamos que yo ejecuto, se la dedico a Dios. No estoy pensando que la hago yo, como yo soy el hacedor, yo la hago. No, yo se la dedico a Dios, como siempre dijimos, como un instrumento. Y también le dedico el fruto de ella. Esas dos palabras muy importantes, ¿no? Nishkama karma y karma phala tyaga. La entrega de la acción y la renuncia al fruto por voluntad propia. Es decir, me, me desentiendo del fruto. Dios sabrá qué hacer con eso. Eh, ¿No ven que le dice, la acción no es tuya? Deja de insistir, la acción no es tuya. No sé, un Bueno, después observador, ¿no? claro, más adelante está, yo creo, sí. Después dice que también que el gozo derivado del mundo externo, bueno, abre las compuertas del infierno. Dice, vamos a seguir enredados, ¿no? Con el gozo que nos da el mundo externo. Si bien los disfrutamos aún, eh, no nos tenemos que enredar porque no vamos a salir, no vamos a salir del pantano, por así decir, ¿no? Eh, Acá, ajá, y más abajo lo dice, exactamente, solo eres el testigo, el observador. Tú no eres el actor. Tú no eres el actor. Solo eres el testigo, el observador. Miren qué lindo lo que dice abajo. Toda tu perplejidad ha surgido de la ilusión de que eres el actor, de tu ego y de tu sentido de lo mío. Ahí donde nos enredamos en eso y caemos en el sufrimiento. Eso para mí está muy claro, ¿no? Después abajo le dice renuncia a los resultados y renuncia al fruto. Ahí en esa parte hay algo que por ahí no está bien traducido ahí cuando dice que el yoga de la acción, el karma yoga, es decir, hago las acciones y se las entrego a Dios, ese yoga de la acción es muy superior, dice ahí, a la acción de la renuncia. Pero para mí sería al revés, es muy superior a renunciar a la acción. Para mí está queriendo decir eso, ¿no? Donde dice karma yoga y karma sannyasa. Es decir, más vale, yo hago la actividad, hago todo lo que tengo que hacer, me involucro tremendamente en el mundo, pero sin considerar que soy el hacedor y estoy haciendo el karma yoga, el yoga de la acción. Pero no renuncio a todo y no hago nada de nada. Soy un perezoso total, me quedo ahí respirando y nada más. No, ese es el karma sannyasa
es muy inferior al Karma Yoga, que venimos estudiando hace rato, ¿no? Y bueno, hay un montón, ¿no? Hay un montón. Después Mm. habla del yoga y la meditación. Eh, ¿Cuál es el verdadero sannyasi? Dice. El que está ocupado en el karma, activamente. Nada más que entrega la acción los resultados y la misma acción a Dios. ¿No ves que vuelve a repetir que los haraganes no los quiere? Esos que comen, duermen, se dedican solo a los placeres sensoriales. Parientes de Kumbhakarna. Yo me río porque el que conoce la historia del Ramakata, este hermano de Ravana, vivía comiendo, tomando, tirado así, eh, sin hacer nada, completamente haragán y dedicado a los placeres del mundo. Eh, También renuncia a la persecución de deseos, otro punto que tocamos. Ah, bueno, esto de que dice vive en soledad, ¿lo notaron ustedes esa parte? Sí, sí, pero no, sí, se entiende lo que es. Soledad, Sí, soledad interna, ¿no? No es que uno se tiene que sí, retirar solo a un bosque. claro, sí, sí, lo Aclarado mío muchas sí, sí. veces. Bueno, así que, Conviviendo, siendo a las reuniones, al trabajo, en la familia, pero en esa soledad interna, de la paz interior. claro, sí, sí, sí. Es buscarse uno mismo en sí. Bueno, incluso se acuerdan, no sé si saben que Sai Baba, cuando uno iba al ashram a hacer todo este trabajo espiritual incrementado, la limpieza de la purificación de la mente y todo lo demás, él decía, no vengan acá a hacer relaciones, todo el tiempo a sociabilizar y tener. Dice, Baba se quejaba de eso, dice, vienen acá a mí a las entrevistas y me dicen, hola Baba, tengo 1 millón de amigos ahora. Y peor aún, acá en el ashram, y peor aún, dice, hay quienes vienen y me dicen la primera semana, Raúl se ríe porque me voy a acordar, Raúl. Viene, dice Baba, dice esto, hay quienes vienen al ashram a establecerse un tiempo y me dicen, la primera semana, hola, dice, esta es mi amiga que conocí. A la segunda semana le dicen, esta es mi esposa. Es como que se van enganchando en el mundo y bueno, a Saibá no le gustaba eso. Por eso lo de la soledad está hablando como para mí ir más para el interior, ¿no? Así poder Ujú. Exacto. desarrollar todo esto. Bueno, gente, listo. Qué lindo, Estamos Dardo, siempre para seguir. escucharte. Gracias. Un capo, como decimos acá en Argentina, un capo, Dardo. Gente, hay muchos conectados, siéntanse cómodos, libres. Yo no sé si están de oyendo, algunos los pusieron en el chat solo de oyente, otros si están Horacio, disponibles para expresarse. Raúl, ¿qué Horacio, pasa, Raúl? no, comento algo que tiene que ver con esto que decía que las personas que hacían malas acciones después podían ser redimidos, ¿cierto? Y ponía unos ejemplos muy interesantes de la época de Krishna o anterior, ¿cierto? Pero Baba nos puso un ejemplo muy, que lo hemos conocido todos, muy significativo en el Ashram, con este hombre que era ladrón, que se vino a esconder al Ashram de Baba y que después Baba le dijo, tú estás robando, esto está mal, así que dice, ¿por qué robo ahí? Robo porque quiero llevar comida a mi familia, porque no tengo. El hombre que tenía las medallitas que le materializaban Rita. Entonces le dice, Baba, tienes que ir a la policía, entregarte, a los 3 días te van a liberar y vienes acá y yo te voy a dar una clave para que no robes nunca más. Entonces hizo esto el hombre con total fe, volvió al 3er día, lo liberaron de la policía, entonces Baba le materializó la medallita. Esa medallita, que tenía una doble cara, una con Shirdi y una con Sai Baba, esa medallita fue la que le empezó a brotar Amrita, que es el elixir de la humanidad, de la inmortalidad. Bueno, este hombre, cuando llegó a Missouri, a su casa, todo el mundo le llamó la atención, entonces iban a ver esto y le daba un poco él de Anrita porque no paraba de largar a Anrita. Entonces él le daba un poquito y le daban dinero, que haya. Entonces, como primer momento, él pudo saciar el hambre de su familia. Después pudo saciar el hacer una casa para su familia, tener un vehículo.
después, y yo estuve presente ahí, el hombre dice, seguía llegando dinero, 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 y dice, ¿qué tengo que hacer con esto? Entonces, él no se dedicó a los placeres sensoriales, se dedicó a servir a la humanidad. Entonces, él creó un orfanato que estuvo, cuando yo estuve, habían hasta 19 chicos, que él los tomaba, chicos de la calle, de tener 4 o 5 años, hasta 18, que era la edad que ya podían salir educados a la calle y valerse por sí mismos, tanto hombres como mujeres. Contrataba a los maestros, compraba la comida, le daba toda la educación, dormitorio, etcétera. O sea, ese hombre se convirtió, si bien nadie lo puso exactamente como un intelectual sabio, pero un servidor del Señor que cambió del día a la noche con un pequeño milagro que le hizo Baba, que le hizo reflexionar que la vida podía ser transformada. O sea que es posible que uno se equivoque mucho, que cometa errores, pero también es posible redimirse de estos errores y no sentir esa famosa acción culpógena que la Iglesia nos metió a todos creyendo que estamos destinados a morir en la hoguera calcinados. Entonces este es un ejemplo contemporáneo que el mismo Baba nos los puso y todos nosotros los pudimos conocer. Zairán. Sí, sí, qué lindo recordar eso. Están los videos, como tiene la manito con cucharita de metal que va sacando la anrita y ponen. Qué bárbaro. Y vos lo viviste, Raúl, eso. Qué bárbaro. Sí, yo fui 2 veces y para que el que no sepa, Amrita se denomina el elixir de los dioses y era en otras civilizaciones, que no es la que nosotros conocemos, hubieron otras civilizaciones. Baba explicó que era una civilización que no tenía el sistema digestivo como el que tenemos nosotros, que tenemos que alimentarnos con comida. Ellos solamente se alimentaban de las piedras, brotaba esta mirrita, que es como una miel muy sui generis, porque tiene un sabor muy sui generis. Ellos de la roca sacaban ese líquido y se lo bebían y con eso vivían. O sea que su sistema digestivo obviamente sería distinto al nuestro, porque eran gente, en esa época eran muy avanzados, ¿cierto? Y por eso se llama el elixir de los dioses, o sea, que hubieron otras civilizaciones con otras características interesantes. Y esta amrita, bueno, fue recordar que eso también existió en otra civilización y Baba nos lo está poniendo en el presente con este hombre. Así que muy interesante eso. Sí, sí, yo fui Sí. 2 veces. Una cuando estuve ese año que Baba me dio entrevista en el 99 y después cuando en el 2008 fui con mi señora, quise hacerle conocer y bueno, era impresionante la obra de servicio que hace este hombre, ya debe haber fallecido, pero estaba ya muy mal de salud, ¿viste? Pero Qué, las medallitas seguían produciendo hambritas, ¿viste? qué hermoso, sí. Yo Y también tuve la bendición de probarla, sí. se Muy lindo. habían dividido en dos, o sea, porque tenía, viste, las medallitas de baba son con Shirdi, con Sai Baba, y después ahí eran dos. Entonces con la cuchara te ponían las dos, y creía que eran dos medallitas que había materializado Baba, no, y era una sola, nada más que con el tiempo se dividió. Entonces te ponía, a uno le ponía una de Baba y a otro le ponía otra de Shirdi, y bueno, las dos largaban a Rita, pero a pasto, así, impresionante. Y después te daban una botellita, o llevabas una botellita de agua y te daba qué sé yo, 3 4 centímetros de amrita y vos le dejabas una donación. Así que bueno, ahí en el lugar donde él estaba había hecho como un gran salón y había hasta un cuadro de Saibaba que se materializaba a Vibuti y él le limpiaba los ojos para que viéramos que eran los ojos del cuadro de Saibaba, pero y caía Vibuti pero sin parar. Así que, bueno, eso es lo que Baba le regaló a este hombre por tener fe en él y cambiar de vida, de ser un delincuente a ser un santo, sin que él intelectualmente se manifestara como santo, sino que entendió que tenía que hacer un servicio y punto. Y así lo hizo, así que es una historia muy linda.
Qué lindo, qué bueno recordarlo. Me hiciste recordar, yo también en sueño la probé y fue igual el gusto que en la realidad cuando me trajeron y la probé. También otra Sí. experiencia en este Shiva. Gracias, Raúl. Andrea, ¿puedes leer lo que puso Lili, por favor, en el chat? Sí. Acá Liliana Duca puso. Cuesta difícil asumir que como actores, entre comillas, hemos representado todos los papeles, con mucha fe cada uno, y que también los hemos representado hasta el cansancio, tratando de encontrarle el sentido al juego. Solo comprender que el juego no tiene sentido puede darnos la posibilidad de soltarlo. Pero eso incluye soltar este último, al que le tenemos tanto cariño. Gracias, Andrea, que no anda bien de la voz, Liliana. Bueno, Silvia, ¿puedes expresarte algo, Silvia? Que siempre sería lindo escucharnos todos, pero algunos están de oyente nada más. Está Seba, también Mira, Gisela. Sí, a mí lo que me quedó claro, gracias porque me aclararon mucho el tema de los deméritos y los méritos, eh, y a la vez yo también tengo el dibujito ese que Andrea comentaba de yoga basista, del pájaro con las alitas, la cabeza y la cola. Eh, bueno, me quedó claro que una cosa es la fe y confianza mundana y otra cosa es la fe y confianza en el ser, ¿no es cierto? Eh, y bueno, Eh, no, mucho no puedo decir. Más que eso, eh, saber que, digamos, todo lo que nos pasa, sea producto de lo que hacemos bien o lo que no hacemos bien, mientras podamos redimirnos con total sinceridad, este, todo se diluye, digamos, ¿no? En ese sentido. Y eso creo que nos hace estar mucho más fuerte en la fe en nuestro maestro, que en nuestro caso es Baba, y en confiar, ¿no es cierto?, en que todo lo que él nos dice es así porque es la verdad, es lo que uno siente internamente, ¿no es cierto? Bueno, eso, Sairam. Qué lindo, gracias, Silvia. Bueno, Marco, querido, si está Marco Erice, también estaba Marco Echeverri antes de oyente. Si podés expresarte, Marco Erice, o vos, Eva, que no te veo conectado, no sé si querés decir algo, si no vamos con Marco Erice. Sairam, buen día a todos. No, estoy de oyente. La verdad que es muy rico este pasaje lo que hemos leído y tiene de todo. Puedo hacer como una especie de recuento en un punto. Este, Estuve sacando apuntes, bueno, repasar un poquito lo que ya hablamos. El arrepentimiento es suficiente para que el devoto alcance el estado de santidad. Sin el esfuerzo basado en la fe es como Sradá, y la autoconfianza es imposible lograr la autorrealización. La importancia de para adquirir el conocimiento es el desarrollo de la ecuanimidad, Sama, el autocontrol, Dama, la ausencia de deseos, Uparati. Hay una parte que refiere como titiksha, resignación, que en verdad yo lo tenía como titiksha, como una mente estable. Y después la atención fija samadhana. Vuelve a hablar del nishkama karma, la acción sin el deseo por el fruto del resultado. Y el hacernos conscientes de que no somos los hacedores, que somos observadores de la realidad y que esto es muy importante para la práctica de la meditación, a la cual define como superior, digamos, al nishkama karma, digamos. O sea, como un paso siguiente. Después hay una parte que me gusta que dice, desarrolla la conciencia de que tú estás en todo y mantén el sentimiento de unidad. Digamos, como decir, esto que nos dice Swami, que somos Atma, Swarupa, encarnaciones del Atma,
y tenemos que aprender a vernos reflejado en todo y que a partir de esa experiencia también van a madurar en nosotros la empatía respecto a las otras personas. Cuando las otras personas estén experimentando alegría o sufrimiento, nos vamos a sentir también como parte de esa experiencia que está teniendo el otro, digamos, no verlo como sin sentir esta unidad, digamos, ¿no? Vuelve a hablar, bueno, esto que comentaba Dardo también, el tema de los haraganes, que para la gente que es haragana no va a poder alcanzar la realización. Sobre el tema de la soledad, también hay una parte donde el libro dice, no anhelen ser como búfalos solitarios, ¿no? O sea, no es que está prescribiendo la soledad para todo el mundo, digamos, sino que pienso que cada uno sabe dónde el mensaje del Señor le resuena y está en un momento como para experimentar esa soledad y conectarse desde ahí. Y hay otra persona que el mensaje está haciendo, no te quedes solo, digamos, es como, yo siempre pienso que la palabra de Swami es como una medicina y a veces las medicinas algunas nos es más afín tomar una medicina en un momento y otra en otros momentos, digamos. Entonces, me hace acordar también a la Biblia. La Biblia dice en una parte, y como no es bueno que el hombre esté solo en el Génesis, Dios creó a la mujer. Y después vas a la parte del Evangelio de las palabras de San Pablo y San Pablo dice, bueno, y si te sientes mejor solo, mejor aún que permanezca así, digamos, en vez de casarse o buscar pareja. Entonces, cada uno sabe dónde estos libros de sabiduría nos van a dar un mensaje y ese mensaje va a vibrar nos va a resonar en nuestro interior y vamos a saber qué es lo que de todo eso que nos está diciendo. Yo en este momento me resuena muchísimo esto de estar solo y me siento re feliz así, pero también como una conducta de no quedarse fijo en la soledad, sino decir, bueno, voy, comparto con mis amigos, comparto y en momentos tengo esta visión pura de la realidad en mi hogar, donde estoy en este momento feliz así. Y otra persona le toca el Dharma de Grijastra, que es el de papá de familia, y tiene que criar hijos, y Swami dice que eso es muy valioso también, y que no va en contra de la autorrealización, como la Giri Mahasaya también, que fue padre de familia y es iluminado, digamos, y se realizó realizando ese Dharma. Perdón, tantas palabras, lo que pasa es No, y también vos sabés que cuando vos hablabas citando como un resumen buenísimo, eh, aléjense de las malas compañías, que también lo cita, ¿no? Y lo relacioné con irse de grupos WhatsApp que a uno no le suma, sino que le resta. Hace un par de días me fui de un grupo también, digo, ¿qué hago acá? Eso también es alejarse de las malas compañías que uno cree, ¿no? gracias, Horacio, sí, tal cual. Eh, Uno es riquísimo, todo lo que dice es muy valioso. Otra cosa que te dice es que la meditación no es para que hoy que tengo tiempo libre hago un montón de meditación y mañana como estoy trabajando hago un poquitito nomás, uso otros términos, sino te dice, bueno, hacerlo como una práctica regular, Sí. eh, tratar de darle un formato así, como un compromiso, digamos. Eh, y a ver, bien. Bueno, vuelve a repetir la importancia del control de los sentidos. Sí. Cualquier práctica que no tenga el control de los sentidos es como nos hace acordar esa metáfora del balde lleno de agujeros, digamos. O sea, yo No. lo lleno de agua y se está perdiendo por algún lado todo mi esfuerzo, digamos. Bueno, acá la falta de control de los sentidos pasa lo mismo, digamos. O sea, no voy a estar por un lado borrando con el codo lo que escribo con la mano, sino si hago prácticas espirituales y no tengo control de los sentidos. Qué bueno, Seba. Este, bueno, Sairam, Qué es lindo, gracias, riquísimo, Seba. riquísimo. Está Dora que levantó la mano. Vamos con Dora. Adelante, Dora. Bueno, a mí me llegó mucho lo que dijo Dardo, ¿no? Y también de comprender un poco qué es lo que me pasa a mí
en mi caso concreto, con el tema de educar, en el cual creo firmemente a través de la experiencia de los logros que he visto en los chicos y bueno, lo que pasa cuando uno da un taller. Pero cuando lo estoy armando, tengo claro que me siento así como jugando como un testigo, pues yo no sé por dónde voy, pero escucho mucho y estoy muy atenta a los mensajes que me van llegando, de Swami, de libros, de personas, y hasta que llega un momento que siento en mi corazón como que ya está. Pero a veces no le puedo poner palabras por dónde voy, porque no sé. Me siento totalmente un instrumento. Por eso después me cuesta darlo. Yo preferiría hacerlo, siempre digo, prefiero hacerlo y que lo de otro, porque no me siento cómoda dándolo, hasta que, bueno, no tengo más remedio y lo tengo que dar. Pero me pasa eso. Y bueno, este, eso simplemente, Qué nada lindo. más. Qué Pero bueno, intuición. gracias, Dardo. Dardo es mi referente siempre. Sí. Cuando vos hablas, te acomodan los pensamientos. Así es, gracias, Dora. Dardo, ¿querías Besitos, decir algo Payam. o quería... Sí, Adelante, Dardo. sí, Horacio, no, que no se pase por alto esta parte que tocó Seba, que es importante que aclara un poco de lo que pide Krishna. Por eso vive en soledad. ¿A qué se refiere? Bueno, obviamente, si uno vive con mujer e hijos, no está diciendo que te apartes de ellos, Claro. que tampoco no vayas más a trabajar porque te juntás con gente, o no vayas más al club a jugar porque hay otras personas interactuando. No, si bien la clave está en lo que sigue después. ¿Por qué le pide que viva en soledad o al menos un tiempo o por momentos? Porque le pide que es para que puedas dominar los sentidos. Esa es la clave, ¿no? Porque si no, todo lo demás no tiene sentido. Y yo puedo dar un ejemplo, hay miles de ejemplos, pero por ejemplo, si uno vive saliendo de fiestas o tiene compromisos o reuniones o muchas juntadas sociales donde consume alcohol, come carne y muchas cosas más, y habladurías de que no tienen importancia, se critica a la gente, los clásicos asados de los muchachos. Bueno, esa forma de vida justamente es la que no te va a permitir dominar los sentidos. Vos vas a caer siempre los sentidos te van a dominar a vos. Por eso, en esa oportunidad sí uno debería retirarse si realmente quiere, dice, bueno, yo no voy a hacer más esto, voy a cambiar mi vida. Se retira de eso para poder dominar los sentidos, porque es muy difícil si estás metido en el fango no embarrarte. Entonces, por ahí Claro. viene la mano. Para dominar los sentidos es necesario un poco Por eso existen los retiros espirituales, ir al ashram, o hasta los que viven en familia, cuando están en un momento que no tienen a nadie, hacerse un retiro interior en su propia casa. Así que la clave es para dominar los sentidos. Eso nomás, Horacio. Qué lindo, Dardo, gracias. Marco Erice, querido, el cierre con lo que te quedó. Quedaron varias cosas, Horacio. Sí, sí, siempre jugando con el tiempo, que es una realidad. Con respecto a lo que dijo Dardo, quiero esclarecer, como ampliar, que una cosa es la solitariedad y otra cosa es la soledad. Porque Mira, yo puedo estar solo, pero puedo estar mirando Netflix, puedo estar, puedo estar escuchando música, o sea, esto es importante, ¿ok? O sea, entonces la soledad es en el sentido de retiro interno frente a cualquier cosa. Puedo estar en grupo, pero estar retirado internamente. Significa desidentificándome del personaje dentro de la acción. ¿cómo que dijiste que bueno, soledad y solitariedad, ¿cómo es? Claro, la solitariedad es solitario. Estoy Sí, solo, solitario, sí. ¿ya? Por eso es diferente la soledad y la solitariedad. Es un matiz que quiero, digamos, Viste que- agregar a lo que dijo Dardo y lo que también hablaba Dora. Vamos al tema que Perdón, nos... perdón, la frase matadora de Facundo Cabral. Yo me siento bien estando solo. Está buena esa. Bueno, vamos al punto que a mi juicio es lo que este Gio ha comprendido respecto del texto.
Recordemos lo que dice la enseñanza. Todo es referencial, absolutamente todo es referencial. Entonces aquí la referencia para contextualizar, porque es necesario contextualizar, ¿ok? El texto es el contexto, ¿ya? Sobre el cual estamos trabajando. Y sobre esa base, escuchemos quién habla y qué dice y para qué lo dice. El que habla es, digamos, la conciencia infinita, el absoluto, Brahmaham, a través de la forma de Krishna. Lógicamente le habla a alguien que es el sumum de la parte humana, ¿ya? En su proceso para ya estar listo para tomar conciencia de que él es, digamos, uno mismo con Krishna, refiriéndose a Arjuna. Entonces aquí Swami nos da, tomo a Swami como referente Krishna o Baba, pero es al punto, ¿no? Que el punto fundamental aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito fundamental? Es el autoconocimiento, saber que yo ya soy eso, yo ya soy yo, Brahman, Atman, porque si no, no estaría mostrando el campo donde estamos viendo todo esto que actúa. Abramos este campo referencial al mundo entero. Cada ser humano está en su proceso de autoconciencia. Los animales son conciencia, pero no tienen autoconciencia. El único que lo tiene es el hombre. Entonces, cuando dice aquí, digamos, el rugiente incendio del bosque reduce a cenizas todo lo que encuentra a su camino, así también la poderosa conflagración del conocimiento, se refiere al autoconocimiento, consume todo, pecado y acto meritorio. Entonces, ahora dice el método y el modelo. Y aquí me voy a referir a algo que también habló Andrea, que me pareció interesante. Para adquirir este sagrado conocimiento, una cosa es esencial, ¿eh? La fe. Hemos hablado ya de Srada. Después viene, digamos, Shama y Dama, ¿no? Habla también enseguida lo hablamos de Uparati y de Titiksha, pero vamos a Shama, Osama y Dama. Y aquí viene el control de los sentidos y luego viene el control de la mente. Si yo no tengo ambos, cualquier cosa que haga no sirve. Y esto es lo que se refería eh, Andrea cuando hablaba al principio de lo que es el Sraddha, la cabeza, como dice el Taittiriya Upanishad, ¿no? La cabeza de ese pájaro. Pero la cola es yoga en el sentido que es control de los sentidos, porque primero tengo que controlar los sentidos, después voy a controlar la mente. ¿Cómo se controla los sentidos? Porque la palabra control está asociada a veces a represión, pero no, Swami también habla del proceso como una regulación, comienza regulando. No puedo de repente dejar de comer el azúcar que me hace daño de una sola vez. ¿Por qué? Voy a crear un efecto contrario. Vamos por paso. Hagamos las cosas por paso. Swami dice, no quieras alcanzar ya el objetivo final. Sube el primer escalón. A eso se refiere, o sea, el esfuerzo, ya, como lógicamente, digamos, sin un esfuerzo nacido de la fe. Yo hago, digamos, aquí hablo inclusive de la experiencia de Marcos. Marcos empezó a tener fuerza, fe, constancia, porque tenía, perdón, fuerza y constancia, porque tenía fe. Marcos comenzó a tener fe en Swami porque fue el primero de tantos o potoscientas personas con las que he tenido contacto, que digo, por favor, sáquenme esta angustia de encima, que me dio el medio para salir de eso, que fue su amor. O sea, el amor de Baba fue poderosísimo. Entonces tuve fe en él, pero lo probé y claro que lo probé. Pero entonces ahí viene algo que, digamos, es el control de los sentidos. Una vez que uno comienza con el control de los sentidos y a través de los otros métodos, que son varios o múltiples que da Swami,
Va uno controlando la mente. No te dice no uses la mente, pero aquí viene algo también interesante. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Porque a veces nosotros confundimos o no sabemos la amplitud del significado de un significante. La palabra mente es un significante. El contenido de eso es el significado. Y mente tiene muchos aspectos. Mente con mayúscula es el antacarana, o sea, los órganos internos. Pero aquí mente se refiere a manas. Entonces, ¿qué significa manas? Manas es el conjunto de pensamientos que van de un lado al otro y se mueven en el pasado, en el futuro. Entonces, uno de los métodos es aquí y ahora. Swami mismo lo dice. Es lo único que tiene vigencia y que es verdad, es aquí y ahora. Lo decía también el Cartole, el poder del ahora. O sea, esto aquí, yo soy el testigo, y sigue diciendo Swami. ¿Ya? Una vez que tiene esto, habla de Titiksha. En realidad, Titiksha, que lo habla en otros lugares, Swami, viene a ser fundamentalmente, empezando por la tolerancia, la paciencia, ¿ya? Que es importante, la tolerancia, la resistencia. Los griegos lo llamaban los estoicos, o sea, el estoicismo. Y es interesantísimo porque, digamos, la fuerza del estoicismo tiene que ver con Titiksha. Es interesantísimo. La escuela de, como lo hablaba Juan, la escuela de Gurdjieff, el cuarto camino, era el Titiksha. No es resignación en el sentido de resignación. A veces se traduce de una manera que no es totalmente correcta, ¿ya? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí Swami dice, mira, tienes que lograr esto. Tú tienes que lograr saber que tú eres Brahman, que tú ya eres la conciencia infinita, que tú eres Atman, ¿ya? Entonces, ok, bueno, ¿cómo lo logro? Dice, ok, tú me dices que yo soy eso, pero ¿cómo logro darme cuenta de eso? Y cada uno va tomando diferentes caminos. Aquí el Gita lo muestra de esta manera. Entonces, siendo ese el primer paso, ¿ya? Después dice, la idea, abandona la idea de que eres el hacedor y el beneficiario. Pero esto le está hablando al individuo que cree que es el jiva, el personaje, el individuo, el ser humano. ¿Por qué? Porque esta es la visión de Advaita, no de Dvaita, es Advaita. Tú ya eres la conciencia, pero tú no eres ni el hacedor ni el beneficiario. Entonces, una de las cosas que nos ayuda en la vida diaria es recordar esto. Una de las cosas es yo y mío. En la medida en que voy eliminando el concepto de que yo, Marcos, yo, y esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, pero no en la palabra del juego diario, sino en la convicción interna de que eso es así, me voy a quedar en el individuo y tengo que salir de eso, abandonar esa idea. Pero ¿cómo es el proceso? Y a veces uno no tiene la capacidad de estar todo el tiempo pensando en eso. Entonces Swami te dice, mira, tienes otra manera de hacerlo, al menos es la que le sirvió a Marcos. Dice así, puedes estar hacer esto dedicando al Señor. Dedícale esto al Señor, tanto la acción como el fruto de la acción. Entonces ningún pecado puede afectarte. Esto lo he leído varias veces, pero varias veces, y digo, qué interesante. No ahora, sino en otras oportunidades. ¿Ya? No eres el hacedor, por lo tanto, por fuerza, tiene que ser santa la acción y el resultado de la acción. Entonces, ¿cómo lo haces? Entregarle. Y eso me dice, muy simple, nosotros tenemos ya algo que nos ayuda enormemente, que tenemos un nombre y una forma sobre la cual tenemos fe, en la cual creemos, que es Swami. ¿Ok? Entonces, Swami dice, trabaja para mí. ¡Qué genial! Entonces al que le gusta hacer, bueno, lo hago para Swami. Haga lo que haga, hágalo para Swami. Entonces, lo que sea, el resultado, bueno, ok, va a ser lo que sea, pero el resultado lo maneja él, no, no yo. Yo simplemente soy un instrumento, ¿ya? Entonces, esto a mi juicio es importante, o sea, de decir un camino. Algunos buscan
el ir namasmarana. Claro que sí, el namasmarana es útil, pero el namasmarana es para orientar la mente. Pero no es suficiente también, dice Swami, que hagas eso. Necesitas hacer una acción, necesitas hacer algo. Sigue avanzando. ¿Ya? Dice Swami, no está relacionado con las actividades que haces, llamadas acciones, ni con estas consecuencias que ahora tienes por reales, pero ahora en el sentido que me siento como ser humano y no como Atma. Tú no eres el actor, le dice Krishna, tú no eres el actor, nos lo está diciendo todo el tiempo Swami, pero él está allí ayudándolo a desidentificarse con el personaje. Solo eres el testigo y el observador. Aquí viene algo interesante también como observación. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser observador. El testigo es aquel que testimonia algo para después rendir cuenta ante algo. O sea, decir, este fue el testigo. El testigo observó que hubo un acto, digamos, de un robo, ¿no? Va a la policía y dice, yo soy el testigo de esta acción. Pero el observador, por eso dice, primero el testigo, el observador está detrás. El que observa no concluye. Y esto es algo interesante también en nuestro proceso diario de control de la mente. ¿Ya? Ir simplemente observando y no concluir, esto está bueno, esto está agradable, ¿no? Por ejemplo, me encantó el político X, para no dar nombres, ¿ya? Me encantó el hombre de este partido, de este gobierno, qué sé yo. Observa lo que sucede. En tu Swadharma, observa, no concluyas. En la medida en que vamos ejerciendo el método, ¿ya? De estar simplemente observando sin concluir, puedo asegurarles por experiencia propia, da resultado, porque uno está relajado. Observa todo no es con indiferencia, es saber que todo esto es apariencia, que todo es Brahman, pero es una apariencia. Es nuestra proyección la que hace que saquemos conclusiones en base a nuestras creencias, en base a nuestros paradigmas. Ese es el tema. Toda tu perplejidad, sigue diciéndole, ha surgido de la ilusión, Maya, de que eres el actor, de tu ego y de tu sentido de lo mío. O sea, Swami aquí, a través de Krishna, sigue hablando de lo mismo de lo que escuchamos en tantos diferentes digamos, lugares y como lo estudiábamos a través del Vasista. Dice, y aquí viene algo que es, a mi juicio, digamos, un martillo que cae. Quien no haya renunciado a la persecución de los deseos, nunca podrá convertirse en un yogi, no importa que tanto se dedique a la práctica espiritual, al sadhana. Entonces, digamos, aquí nos da la clave, no persigas, ¿no? Y el deseo siempre surge del inconsciente. ¿Por qué? Porque tengo el placer incorporado a esa cosa histórica sin tomar en consideración los dolores posteriores a ese placer. ¿Ya? Porque uno, cuando decía Freud también, que es un aporte muy grande que hizo en este momento a la humanidad, ¿ya? Al identificar el inconsciente. Y el inconsciente tiene que ver con la memoria. Entonces, los deseos están asociados a la memoria, no al aquí y ahora. Dice, si la mente no está bajo control y no es dócil a las órdenes de uno, puede convertirse en el más poderoso enemigo. Entonces, dice, cualquier práctica que no incluya tal dominio es un desperdicio, pero la mente puede ser dominada, no importa cuán difícil pueda resultar hacerlo. Dice, mediante la práctica sistemática que abhiasa, es el esfuerzo correcto hacia aquello que es la claridad del objetivo, de que yo ya soy eso. La implacable inquisición, el Atma Vichara. Perdón, acabo de recibir el mensaje de que no lo hemos leído. Disculpen. Ok. Pero bueno, digamos, y el desapego, la mente no puede ser dominada. Para cerrar este tema, que lo estamos viendo, hay algo que Swami nos dice. El asunto es dónde colocas la mente, dónde colocas el intelecto.
Y él hace la diferenciación muy clara. Si todo lo que, toda la energía que colocas, la inteligencia o el intelecto hacia las cosas para resolver cosas del mundo, eso es Meda Shakti, es el poder divino de Maya, de la ilusión. En cambio, si pones la energía cuando estás solo en la reflexión, en que todo, a saber discernir que esto es aparente y esto es real, eso es Buddhi. Por lo tanto, el camino consiste en aplicar Buddhi en todos los aspectos de nuestra vida, aun cuando estemos utilizando Meda, que es la inteligencia práctica en las cosas del mundo. Saber que esa es una actuación, nada más que una actuación, y no algo real desde el punto de vista de absoluto. El marco referencial es importante, todo es Brahman, pero cuando el marco referencial es el mundo, sepamos que esto es una actuación. Entonces eso nos va liberando en la acción. Wow, Jay Sairam. Sí, sí, sale ahí antes de darte paso, Raúl. Ahí, cada vez que voy a hablar, que me encanta, Marco, eh, yo tengo una frase que me surgió y que es, lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Eso hace años que me surgió y digo, claro, lo que vos decís parece fácil, después hay que hacerlo. Qué tema. Gracias, Teniendo Raúl. Gracias, paciencia, Marco. teniendo... Sí, ten- ya lo sé, ya no me juzgo más yo. Soy Sí, lo que soy, decía la cantante. Soy lo que soy. paciencia, paciencia. Tenerse paciencia también es importante. Cierro, ya Eh, te dejo, Raúl. Tenerse paciencia. Tenerse paciencia, saber que claro, uno trae las tendencias y bueno, yo soy el que observo que este personaje a través de la paciencia puede alcanzar las cosas, pero el eh, asunto es tener perseverancia. Swami dice pureza, paciencia, perseverancia. Ten ujú, pureza de corazón, ten paciencia contigo y con los demás, ¿ya? Y sé perseverante en aquello que tienes que hacer. sí, Adelante, Raúl. Perdón. En este frasquito tengo acá en la salita el anrita que me está quedando, ahí se ve la marca, está a la mitad la botellita, de la anrita que me dieron en el año 2008 cuando fui con Maribel a verlo. Y acá la gente que viene cada tanto le doy a cuentagotas. Tengo una cucharita que verdaderamente le doy a las personas, le doy apenas una puntita y la pruebo a dar. Yo quería, si bien hay videos de esto, yo quería mostrarles cómo es el anrita para que la vieran directamente. Ahora voy a sí. servirla. Vamos a ver cómo pongo la cuchara para que se vea bien. Ahí se ve, ahí se ve. Habla, habla. Si lo pones más lejos de la cámara, cerca de tu cara, se va a ver mejor. Ah, Ah, perfecto. ahí está. Bueno, Gracias, Raúl, perdón. ahí estoy echando el anrita, que es como una miel. No sé si la cámara lo puede tomar mejor. Ahí se ve mejor, ¿ves? Bueno, ese es un color parecido a la miel, pero con un sabor muy parecido a la miel, pero muy sui generis. Esto verdaderamente es lo que nos entregaba este señor cuando íbamos a visitarlo. ¿Aroma? ¿Tiene Anrita. algún aroma en particular? Sí, es parecido a la miel, pero con un aroma muy sui generis. Es un aroma muy particular que no tenés, no existe una reproducción de ese aroma en otra cosa conocida. Así que es muy, por eso digo que es sui generis, que quiere decir Y que es muy. una mezcla flores, yo lo definiría. Claro, correcto, correcto, pero no es que vos vas a una dietética o una arboristería y te van a dar el sabor este de la ancrita, es propio de esto nada más. Entonces, bueno, verdaderamente quería compartirlo con ustedes porque lo guardo como un tesoro y lo voy dando de a poquito. El vibuti ya se me acabó, pero este todavía lo tengo. Qué Así que bueno. bárbaro, che, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto que tenés? Sí, me dieron una botellita más o menos de esas de agua, las chiquitas, unos 5 centímetros más o menos.
Y de ahí Wow. en más la dosificación ha sido cada vez más estricta con la gente que viene acá a la salita. Dice, Marcos Echeverri vino un día con su ex suegra, su ex cuñado y qué sé yo, tuvimos 4 o 5 y le hice probar el anrita, porque mucha gente, ni verla la pueden ver en el video que se materializa el anrita ahí en video, en Misore. Sí. Pero probarla directamente, bueno, mucha gente Cuando no la venga a prueba. Rosario a visitar a tu hermano, trae a Raúl. Bueno, sí, a mi hermano ya no porque no está, Ah, bueno, cuando venga a visitarme a mí. a mi sobrino, no, quiero decir, mi hermano ya desencarnó, a mi sobrino. Mira, Así que, bueno, qué así lindo, que Raúl. sí, con mucho gusto lo voy a llevar. Ahora voy a llevar un gotero para que sea una gotita, porque queda poco. Así que bueno, quería Bueno, compartir gracias, esto gracias por con ustedes. compartirlo. Gracias, Zairam, Raúl. ahora me la tengo que tomar. Zairam, Sí, sí, vamos a hacer una hora interesante con esta hermosa experiencia. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gracias, Raúl querido, gracias a todos.